Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya nos avisan que estamos listos para la transmisión en internet. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra plática. Le hemos puesto reflexiones en la semana de Pascua, porque sí, realmente no es una plática muy formal, digámoslo. Queríamos tomar también un poquito de tiempo de reflexiones, y dado que estamos en la semana de Pascua, quisiéramos comenzar por ahí reflexionando precisamente. Y también pues aquellos que tomaron sus vacaciones, esperamos que hayan tenido días bonitos, y que además no nos olvidemos nunca, ni aún en vacaciones, de ese trabajo interno. De hecho, la palabra vacaciones, decíamos en otra plática, pues significa vacío, vaciarse. Y es una muy buena oportunidad precisamente para ese trabajo interno, para esas meditaciones, para ese tiempo de reencuentro con nuestro propio ser, con nosotros mismos. También es buen tiempo de revalorizar. Eso no quiere decir que uno no pueda reír, sonreír, convivir, hacer actividades. Si es posible salir a la naturaleza, pues es maravilloso. Y bueno, decíamos, en lo que es la semana de Pascua. Hacíamos una pequeña lectura por allí que todo el mundo puede investigar precisamente sobre lo que significa la Pascua, y se nos hacía muy interesante cómo históricamente las cuestiones pues van cambiando, se van moviendo. Aún sin embargo siempre queda como un recuerdo de una tradición, y esa tradición es el recuerdo de un símbolo, de un principio, de algo que con el paso de los años pues el ser humano necesita siempre tener como ese alimento. Por eso es que diríamos que la Pascua tiene orígenes, según lo que se puede investigar, pues muy diversos, muy variados, y algunos se van perdiendo ahí en la historia precisamente. De lo que es la Pascua tenemos la tradición del famoso huevo de Pascua. ¿Sí lo han oído, no? Si sabe alguien qué significa, pues adelante, vamos a reflexionar juntos. En realidad son tradiciones que se conocen antes del cristianismo, muy antiguas, profundas, y cada pueblo las ha festejado pues en diversas maneras. Lo que sí está claro es que todas nos hacen siempre convergen, todas estas tradiciones siempre terminan convergen, decíamos, es decir, llegan a un mismo punto, y ese punto siempre es un conocimiento astronómico, una festividad por el hecho de la misma primavera que está comenzando. El huevo era símbolo de fertilidad, era símbolo también de ese universo que en forma, como la forma del huevo, ¿verdad?, que lo contiene todo. En ese huevo, los pueblos antiguos vieron pues cómo dentro de algo pequeño está contenido lo grande, y siempre ha sido sagrado como simbolismo también de la semilla, de la simiente de vida. También representa ese universo que es infinito, es decir, no tiene lados. El huevo no tiene lados, ¿verdad? No es como un cuadrado, un triángulo. Y bueno, por eso, por ese lado se hacía como tradición el esconder huevos que después se fueron decorando de chocolate, lo que sea, en formas coloridas, y se guardaban, se escondían para que los niños pudieran, a la mañana que amanecía ese domingo de Pascua, pues ir a recolectar los huevos, que era una tradición y era algo que queda ya como un juego, ¿no?, para los niños, pero realmente tiene esa característica que nos está recordando siempre ese resurgimiento de la vida, esa fertilidad, y en el trabajo interno ese renacer, ese renacimiento, ese equinoccio de primavera, ese descenso para los pueblos antiguos de Kukulcán, de Quetzalcóatl, el sol que se sacrifica y regresa, etcétera. Y bueno, de esto hemos platicado bastante.
Pero también después, posteriormente, vamos a decir, a nivel de lo que es la lectura de una Biblia, a nivel del Viejo Testamento o Antiguo Testamento, encontramos que las tradiciones del pueblo hebreo hacen alusión a que el día de la Pascua se festejaba específicamente porque recordaba la salida del pueblo hebreo de Egipto, cuando Moisés sale con el pueblo elegido. Antes que entres a esa parte, se preguntan, ¿y la coneja? La coneja, bueno, pues es como la misma fertilidad, decíamos, ¿no? Estamos en el año del conejo. No, el año pasado fue el año del conejo. Bueno, en el horóscopo calendario chino. Bien, la cuestión de los hebreos, decíamos, del pueblo hebreo, festejaban que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, que definitivamente también podríamos tener una conferencia, así como se habló de los 7 días del Génesis, pues maravillosa explicación que nos deja entrever el maestro Samael sobre lo que es el Éxodo. El Éxodo es muchos símbolos, pero también es regresar de esa tierra de Egipto que es el mundo material a nuestra tierra prometida, pasando por esa cuaresma o 40 días o 40 años que el pueblo tuvo que estar pues alimentándose solo de ese maná del desierto que se conoce. Entonces, todos estos símbolos, si uno conoce la enseñanza gnóstica, empieza a comprender de una manera un poquito más profunda, no se queda solo en la letra muerta y empieza a descubrir cuántas cosas nos han legado. Entonces, el pueblo hebreo festeja la Pascua de esa manera porque dice que cuando salieron no alcanzó a subir el pan con la levadura. Ustedes saben que cuando se cocina el pan, la levadura hace que después de un tiempo suba, se fermente y nos dé un pan más sabroso. En el caso de la Pascua hebrea se festeja con el pan ácimo que se conoce. Y bueno, tiene esa tradición de recordar que el pueblo salió tan a la carrera que no alcanzó a subir la levadura. Esto en realidad es un símbolo también y bueno, la Pascua, cuando la llegada de Jesucristo, debemos recordar que ese Jueves Santo, en lo que es la última cena, lo que Jesús estaba festejando era precisamente esa Pascua. Estaba reunido en la Pascua. Por cierto que por allí les compartimos un video que hicimos, Gabriel, ¿verdad? En la parte más técnica, bueno, mi esposo y mi persona, sobre lo que es precisamente el mensaje de Acuario, en donde le preguntan a Jesús dónde va a ser la siguiente Pascua, precisamente en Lucas 22:10. Bien, por ahí lo pueden ver, por ahí lo compartimos en Facebook también. Y entonces la tradición hebrea en el Antiguo Testamento era donde la familia se reunía para dar gracias por haber salido, ¿verdad?, de esa opresión del pueblo egipcio, y se reunían a compartir ese pan y ese vino que de alguna manera está representando también de forma muy maravillosa ese proceso de trabajo interno que ahora vamos a explicar un poquito. Entonces, así lo festejan más o menos. Cuando llega la Pascua y están reunidos toda la familia, está toda la familia reunida, ya cuando van a tomar el pan y el vino, entonces mandan al hijo más pequeño, al Benjamín de la casa, es decir, al hijo más pequeño, a que abra la puerta para ver si no ha llegado alguien especial que el pueblo hebreo festeja aún, me parece, hoy en día. ¿Saben ustedes a quién se le abre la puerta a ver si ya vino? No, a Elías. Elías es el profeta, o sea, la profecía hebrea decía que cuando Elías llegara, tocara la puerta, entonces sería el aviso de que ya vendría el Mesías, tan esperado, tan anhelado. Entonces cada año, imagínense, va el niño pequeño, el más pequeño de la familia, abre la puerta a ver si está Elías, el profeta Elías,
que ustedes saben tiene una tradición también. ¿Y de día se ven más pequeños? Bueno, es la tradición que mandan dicen al Benjamín, porque Benjamín, acuérdense que en la enseñanza de José, hijo de Jacob, José el soñador que conocemos en teatro, pues el más pequeñito es Benjamín, ¿verdad? Que representa, decíamos en otra conferencia, lo que es el desarrollo del tercer grado de poder del fuego, es decir, el cuerpo astral, la iniciación en el campo del cuerpo astral. Y por eso vuelve a ser interesante que está todo relacionado, porque van a ver ustedes que cuando llega Jesús, hay un pasaje bíblico, ahora no recuerdo el número, el pasaje bíblico exacto, pero podemos, por ahí lo pusimos una vez en Facebook, donde dice Jesús que estamos tan dormidos, ¿verdad? De alguna manera está dando a entender que estamos tan ciegos. Cuando Él vivía, dice que ya vino Elías y no lo reconocimos, y Elías es Juan el Bautista, es decir, hace alusión al retorno, a la reencarnación, porque dice que Elías no lo reconocimos. Elías es Juan el Bautista, que está enseñando precisamente, Juan el Bautista, ustedes saben, está enseñando o está avisando ¿qué? Que ya llegó el Mesías, es decir, yo bautizo con agua, pero viene uno que bautiza con fuego, y es Juan el Bautista el que prepara toda él tenía su grupo de seguidores, inclusive históricamente hay mucho que se habla de eso. Entonces Juan el Bautista prepara la llegada de Jesucristo, la llegada de Jesús, el Cristo, el Mesías, el que nos hace el recuerdo del Mesías, del Salvador, del trabajo interno. Entonces, esta era la reflexión de esta Pascua, de esta semana de Pascua para nosotros, un poquito fuerte. Un poquito fuerte, ¿por qué? ¿Qué pueden ustedes sentir de este relato? Esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza, quizás no fue el término correcto. Yo lo que quise decir es alegría de que el Mesías llegó. De que el Mesías llegó, muy bien. Eso lo sabemos pues por tradición, ¿verdad? Porque no estamos en la época histórica, quizás estuvimos retornados por ahí, y hasta quizás fuimos de los que gritábamos crucifixia, no lo podríamos saber. Lo que sí es verdad es que ha costado mucho, mucho dolor a muchos grandes iniciados el poder difundir un mensaje, una tradición. Ustedes saben que se quedó en eso todavía, o sea, han pasado 2000 años y todavía se festeja que el pequeñito de la casa en estas fechas de Pascua abra la puerta a ver si está Elías. Eso es esperar, sí, una gran esperanza, es cierto, pero los sucesos, las ayudas a la humanidad llegan y se van, y el que lo pescó, como se dice, ¿no? No sé si me da a entender con esto. O sea, para nosotros que conocemos por tradición el cristianismo, pues está perfectamente claro que llegó un Salvador que se llama Jesús, Jesucristo, y le veneramos y le adoramos, inclusive por tradición o porque nos lo enseñaron, y porque de alguna manera hemos desarrollado un nivel de creencia. Pero hay que comprender que hay pueblos, tradiciones, que se han quedado esperando todavía que llegue el Mesías. Sí. Bueno, no sé si es oportuno este comentario, pero es lo que siento. Cuando yo, gracias a Dios, llegué a la Gnosis, pude describir cuál es el día más feliz de mi vida, y es cuando lo sentí en mi corazón. Y eso no lo puedo, quizás no lo puedo ver, sin embargo sí lo sentí, y es algo maravilloso. Y es algo que se queda en el corazón como una letra viva de fuego, ¿verdad? Como se dice. Entonces, no es que nosotros estemos aquí pues haciendo ningún proselitismo de ningún principio filosófico, siendo que el Antiguo Testamento está ligado al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo tiene su tradición todavía muy profunda y muy fuerte, de lazos muy fuertes, pueblos que han sido de sangre fuerte realmente. No es que se les esté criticando,
lo único que estamos poniendo son bases, vamos a decir, puntos históricos que han sucedido. Para un pueblo, la llegada del Mesías apenas está por llegar algún día. Después de 2000 años, seguimos esperando la misma tradición. Para otro pueblo ya llegó, ya lo crucificamos, ya entregó su mensaje, ya ayudó a la humanidad y también al retirarse hizo una promesa. ¿Ustedes saben cuál es esa promesa? ¿Cuál es? Que va a volver. Que va a volver. Son 2000 años y ¿qué hacemos? Seguimos esperándolo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No será que llegó ya? Como Elías. Digo. Puede ser, todo puede ser, ¿no? Y no lo sabemos, no lo hemos visto nosotros, pero no. Bien. ¿Sí? Lo que sucede es que la segunda venida es cuando llegan a nosotros. Ahora lo sabemos en la enseñanza gnóstica, sí es verdad, que esa segunda llegada es precisamente interna, pero queríamos o queremos llevarlo a una reflexión de profundidad para ver si de alguna manera toca un poquito más fuerte nuestro corazón. Sí. Que andan aquí platicando, dice que es más cómodo esperar que alguien nos salve. Dice, no hay compromiso en el trabajo real, ¿no? Porque claro. espera afuera, ¿no? Así y es. También comentan, sucede porque la mayoría de los oradores no terminan diciendo la verdad. Sucede porque la mayoría... O sea, los que entregan la enseñanza no te la llegan a entregar completa, solo te dan... Ese punto es muy, muy importante. Y también dicen que, bueno, pues hay que tener cuidado también con los falsos profetas. Y también comentan lo que decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas esas inquietudes creo que son las que de alguna manera quisiéramos compartir como una reflexión, independientemente pues que cada quien tendrá al final su punto de vista, pero es bien importante porque aquí hay un punto. El punto es que viene Jesucristo y promete que va a regresar, ¿no? Aquí el punto es que en los pueblos de América viene un Quetzalcóatl. Ustedes ahora pónganse en el lugar de que están del otro lado del continente, ¿verdad? En un continente donde el cristianismo, donde a Jesús no se le había conocido. Pónganse a pensar que aquí en los pueblos de América, por ejemplo, en México, vino un ser que se conoció como Quetzalcóatl, a quien cariñosamente y quizás internamente pueda decirse el Cristo mexicano, decía el maestro Samael. Llegó Quetzalcóatl, entregó su mensaje y prometió que iba a regresar. ¿No les parece una coincidencia? Si ustedes empiezan a escarbar en todos los pueblos antiguos, van a encontrar una promesa de aquellos que hacen el trabajo interno, y esa promesa ha estado marcada siempre. Incluso el propio maestro Samael dijo, antes de desencarnar, por ahí del año anterior, precisamente hay muchas cosas que se pueden encontrar, y él dice, yo regresaré con un grupo, dice, y mi labor ya no será escribir libros ni impartir conferencias. Yo regresaré cuando la levadura haya fermentado, es decir, cuando la enseñanza haya madurado, cuando nosotros nos hayamos puesto a trabajar y estemos más maduros para comprender una enseñanza. Hablo de él porque está más cerca en la historia todavía, pero si nosotros revisamos, todos los grandes seres han hecho siempre esa promesa. Ahora, dice Jesucristo en alguno de los pasajes, si alguien te dice, allá está Jesús o allá está el Cristo, o allá, o allá, o allá, ten cuidado, no le creas, dice también, ¿verdad? Por eso me viene el comentario que hacen por internet de siempre tener cuidado porque también hay falsos profetas, se dice, es decir, también vienen muchos en nombre de Él y se hacen nombrar Él.
esta reflexión yo creo que pueden pasar muchos años para poder ir comprendiendo, y a lo mejor cada vez que reflexionemos en esto vamos a ir comprendiendo más profundamente, pero nuestra reflexión el día de hoy era esa precisamente, el podernos mirar en el espejo históricamente, la misma enseñanza gnóstica. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando a nivel del cristianismo? ¿Qué está pasando a nivel del judaísmo? ¿Qué está pasando a través del islamismo? ¿Qué está pasando a través de todos los pueblos que han tenido grandes seres, que han guiado con principios y que han entregado, ahora sí que hasta la última gota de su sangre? ¿Qué está pasando? Pues, ¿o qué ha pasado? Pues yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Pasan los años, pasa el tiempo, pasan las tradiciones, pasan las culturas y nosotros seguimos esperando muchas veces a la letra muerta, que alguien regrese, sea quien sea a quien nosotros le profesemos nuestra creencia o nuestra fe, sea como sea, pues es una parte de la fe, aunque sea todavía una fe un poco muerta porque no es viva, pero como sea, es parte de una creencia. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué muchos personajes empiezan entonces a dudar de esos principios que se conocen como principios religiosos, místicos? ¿Por qué? Porque nunca llega, la promesa nunca llega. En la misma época del pueblo hebreo esperaban a un Mesías a lo mejor que pudiera solucionarles sus problemas humanos, ¿verdad? Que pudiera librarles del poder romano, del poder de los conquistadores, que pudiera liberarles de su esclavitud física, de su hambre física, de su sed física. Nadie niega que para todo hay una labor, y en todo han existido seres importantes que se vuelven como liberadores de pueblos, guías de pueblos, un Moisés, personajes históricamente que ayudan al pueblo en la miseria en la que se vive, en la explotación en la que se vive. Pero este Mesías que llegó a entregar el mensaje no era el Mesías humano, físico. Él lo decía: mi reino no es de este mundo, mi reino está allá en los cielos. Y eso, si ustedes se ponen en el lugar con la imaginación, debió haber sido muy difícil. Debió haber sido muy difícil porque muy probablemente en la misma enseñanza actualmente haya personas que digan: yo primero necesito superar mi pobreza económica física y después me dedico a la enseñanza, ¿verdad? O sea, primero déjame tener las necesidades humanas, físicas, y luego ya pensaré si hay posibilidad de hacer un trabajo interno, de tener una filosofía, de tener un tiempo para meditar, de tener un tiempo para estudiar la misma enseñanza, la doctrina, etcétera, etcétera, para investigar. Por eso también decimos que pues encontrar la enseñanza clave es como un dharma muchas veces, cuando se puede tener el tiempo y las posibilidades de practicarla. Pero bien, volviendo al tema, es muy importante que nosotros nos miremos en el espejo, que nos demos cuenta que estamos hechos de la misma medida que toda la historia, hemos creado la historia pues de acuerdo a lo que llevamos dentro. Es decir, si un gran ser viene y nosotros recibimos su enseñanza y la hacemos carne propia, la encarnamos, la realizamos, por añadidura y por ende, por consecuencia natural, tendríamos que salir de ese estado en el que nos encontramos. Pero también se nos ha dicho que los grandes seres vienen, entregan un mensaje y terminamos crucificándolos porque ni siquiera los hemos comprendido. No podemos, no es fácil comprender la enseñanza revolucionaria de un Jesucristo, de un Krishna, de un Mitra, de un Quetzalcóatl.
Recuerden que al propio Quetzalcóatl los toltecas dijeron, Quetzalcóatl ya no nos quiere, ¿verdad? Ha traicionado a los toltecas, Quetzalcóatl nos ha traicionado, pensaban, ¿no? Y decía Quetzalcóatl, no, yo amo al hombre, quiero al hombre, pero necesitamos hacernos hombres todos, es decir, crear al hombre psicológico. Entonces, bueno, las tradiciones son útiles, es importante estudiarlas, pero nuestro mensaje en este día, en esta semana de Pascua es que comprendamos, que nos pongamos a trabajar, que no nos quedemos a la letra muerta. Nosotros podríamos dar testimonio de que muchas veces, como dicen allí en internet, es más fácil tener a un líder con el cual creer que si él se autorrealiza, todos nos vamos a autorrealizar. También damos testimonio de lo que vemos y de lo que hemos visto en nosotros cuando hemos creído equivocadamente que ese líder sí está haciendo el trabajo y nos puede guiar. En realidad, la promesa de los grandes seres, aquellos que tienen la misión de entregar ese mensaje, la misión de entregar ese paquete cósmico, diríamos, es entregarlo precisamente para que cada uno lo haga vida y carne y sangre en su diario vivir. Pero nadie puede hacer el trabajo por nosotros. Es bueno que inclusive podamos transmitir de boca a oído la enseñanza, pero es importante comprender que todos somos, como se dice, arrieros y en el camino estamos y que necesitamos todos levantarnos en fraternidad de un trabajo. Sí. No, aquí es que ha habido muchas pláticas, lo resumo básicamente, dicen que, por eso dicen los maestros que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí. Que la pereza nos hipnotiza y nos duerme. Sí. Y antes estaban diciendo del trabajo con la muerte del ego y la madre divina. Pues estamos más o menos sintonizándonos, ¿verdad? Esta reflexión es un poco conmovedora porque sin afán de caer en críticas, en alguna forma nosotros quisiéramos compartir que el trabajo es individual, que no importa institución a la cual cada quien tenga que pertenecer, pero realmente el trabajo a veces se pierde en esas formas también institucionales y a veces con mucho dolor lo tienes que aprender, ¿no? Tienes que aprender con mucho dolor a no seguir al que se dice líder, porque él está haciendo su proceso, su trabajo, con sus errores y virtudes. Por eso el propio maestro Samael en vida, al final de sus años, decía que ya no recibía visitas, casi ya no recibía visitas, y cuando le preguntaban por qué, él decía, porque las personas esperan ver a una persona aquí flotando, ¿verdad? Esperan ver a alguien que todo el día medita, que a lo mejor no come, que a lo mejor no va a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿verdad? O sea, la gente, nosotros tenemos la tendencia a idealizar, a decir, esa persona es mi guía y él es el representante de Dios, él es el representante del maestro, él es el representante de aquel santo, él es el representante y lo que él diga es lo que a mí, es lo que yo voy a hacer. Y nos olvidamos de la suprema obediencia con nuestro ser interior, nos olvidamos de nuestro trabajo interno, nos olvidamos del sentido real de las cosas, de la muerte, como dicen, del ego y de tantas y tantas cosas, y muchas veces acallamos nuestra propia conciencia, justificando lo que nosotros comprendemos o sentimos que no es lo que debería ser. Por ejemplo, un líder que se jacta de decir que representa a Cristo, pues tendría que imitar a ese Cristo, a ese Jesucristo. Un mexicano que se jacta de sentirse guiado por un Quetzalcóatl, tendría que imitar en vida la vida de ese Quetzalcóatl. Y de la misma manera, alguien que nosotros quisiéramos
seguir como la viva voz o la mano derecha del propio maestro Samael, tendríamos que conocer, tendríamos que investigar, tendríamos que tomar a las partes de nuestro ser, a ese mismo Tomás, que con mucho dolor muchas veces tiene que tocar la llaga, la herida para comprobar. Definitivamente muchos intereses personales se esconden en nosotros. En internet comentaban, es más fácil la pereza, es más fácil que alguien me guíe, es más fácil dejar la responsabilidad a alguien para que así yo sienta que yo estoy bien y que me voy a ir al cielo. Es verdad, es más fácil. Pero no solamente es la pereza la que está ahí guardada. Si uno se autoobserva, empieza a descubrir muchas otras cosas, empieza a descubrir un orgullo de decir, yo sí estoy con los buenos, yo sí estoy con los maestros encarnados, yo sí estoy con los verdaderos católicos, cristianos, lo que sea. Yo estoy con los que sí tienen los restos de aquel gran ser. O sea, yo estoy con el Hijo, yo estoy, no sé, ahora se ha puesto de moda que Jesús tuvo una hija y bueno, que esa hija se llamó Sofía y que Sofía ha creado a los merovingios, ¿no? A la estirpe, ¿no? Y entonces yo creo que si alguien se muestra al público y dice yo soy Sofía o yo soy descendiente de Sofía, pues todos querríamos decir, bueno, pues yo voy a seguir allá, porque allá sí están los que son los hijos de Jesucristo, vamos a decir, ¿no? Todas estas cosas, lo único que demuestran en nuestra pobre humanidad es el hipnotismo. Usaron una palabra que queremos mencionar, el hipnotismo en el que nos encontramos, y que aunque los grandes seres se ponen de cabeza muchas veces para hacernos despertar, nosotros no despertamos. Yo lo digo por mi persona comenzando. Se requieren esfuerzos diarios, continuos, o sea, diariamente darse cuenta que sigo con ese mismo defecto, que este mismo defecto de hace años que yo creí que ya no estaría, ahí está y está vivo, y eso duele y eso cuesta comprenderlo y reconocerlo. Pero la lucha es nuestra, la oportunidad es nuestra también. Entonces, pues quienes siguen ahora a Sofía no han comprendido que el Maestro Jesús también explicó sobre los misterios de Pistis Sofía. Y Sofía es la verdad, y Sofía es la sabiduría que hay que encontrar y que hay que encarnar. Y si queremos estar con la hija de Jesús, pues hay que estar con Sofía, con la sabiduría. Porque como los dioses griegos, ¿verdad? De Marte y de Venus nació armonía, por ejemplo. Entonces, si queremos estar con armonía físicamente, pues ¿dónde la vamos a encontrar? ¿A qué árbol genealógico vamos a acudir? Necesitamos otros, ¿verdad? Para poder estar con Venus y con Marte. De la misma manera, si queremos estar con el Maestro Jesucristo, tenemos que estar casados, sí es cierto, con la hija de Jesús, pero su hija es sabiduría, es Sofía, es sabiduría. Si hubo o no hubo una casta de sangre física, pues eso es algo que pudo ser o no pudo ser, y que realmente no me voy a perder tiempo en estar creyendo o no creyendo. Lo que urge es que trabajemos, que despertemos conciencia, ¿verdad? Igualmente, ¿de qué me sirve estar con quien sea si no hago mi trabajo interno, ¿no? Este punto muchas veces se vuelve difícil en la gnosis porque, como decíamos, no solamente está la pereza de por medio, de dejarle la responsabilidad a un líder, también está el orgullo de decir, yo sí estoy con los que, ¿verdad? Se va creando como un orgullo gnóstico, digámoslo así, como un orgullo de decir, no, yo tengo una enseñanza superior, yo tengo una enseñanza más grande, y sí lo es. Nos han dado perlas en esta época, de verdad, de los tiempos del fin realmente. Pero eso no implica, por ningún lado, por ningún motivo, que yo sea más, porque conozco una doctrina. Y de esa manera
nosotros tenemos que comprender que ya no estamos en la época de esa separación, de decir católicos contra cristianos, contra ortodoxos, contra judíos, contra mahometanos, contra islamistas, budistas. O sea, hemos formado una humanidad dividida, cuando lo nuestro, si comprendiésemos el mensaje de los grandes seres, sería poder participar, poder compartir. No importa la religión que cada uno profese, no importa las tradiciones. Ustedes observen que la propia educación en la actualidad, por ejemplo la UNESCO, está queriendo crear educaciones de escuelas que sean multiculturales, es decir, que en lugar de crear una escuela donde solamente asistan hombres, solo mujeres, o solo cristianos, o solo budistas, o solo los propios políticos, digámoslo así, están queriendo crear una mezcla multicultural para romper de una vez por todas con todo aquello que nos divide, que nos separa. Entonces, la palabra hipnotismo que se ha utilizado es muy fuerte de comprender que estamos hipnotizados solo en el momento en que podemos decir ahorita, en este instante, existe la posibilidad de que esté hipnotizada o hipnotizado, que viva hipnotizado. Ese es el único momento en que podemos despertar también, podemos entrar a un trabajo interior. El maestro Samael nos dice que así como existe la mente universal, la energía universal, la conciencia universal y tantas cosas hermosas que se han hablado incluso en este canal, también dice que hay una fuerza de hipnotismo universal. Es una energía que mantiene a todos envueltos, dice, a toda la humanidad envuelta en algo que es hipnótico. Ese hipnotismo, dice, proviene del órgano que llama cundartiguador. Ese órgano cundartiguador provoca esa fuerza de hipnotismo. El por qué, el cuándo y el cómo se creó, bueno, lo podemos platicar en otra conferencia, pero lo que sí podemos decir es que ese poder de ese órgano cundartiguador es lo que llamamos el poder del ego, nuestros agregados psicológicos, nuestros agregados psíquicos. Explica el maestro Samael que es una energía que nos rodea, así como humanidad, así como hemos hablado de una energía bonita cuando nos conectamos en la meditación y entonces se irradia, ¿verdad? También debemos de decir que también es cierto que mientras más nos dejamos llevar por ese hipnotismo, más aportamos a esa hipnosis mundial. Y en esa hipnosis mundial, dice el maestro Samael, que no la percibimos porque no está condensada. La manera en que la percibimos es cuando esa energía se condensa en algo o en alguien, ¿verdad? Y entonces en ese momento un hipnotizador condensa esa energía y hace que aquella persona hipnotizada haga lo que él quiere. Ustedes saben que existen esos ejemplos, ¿verdad? Donde alguien hipnotiza en un circo, porque no es otra cosa más que un circo, a una persona y le dice, estás lleno de calor y vas a atravesar un río, tienes que quitarte la ropa porque estás en traje de baño, y la persona se quita la ropa porque ella está hipnotizada, ¿verdad? Y si le dicen y viene un animal furioso, un leopardo, un tigre, corre porque te viene siguiendo, la persona ve que hay alguien ahí y corre y se siente. O como decían en alguna plática, ¿verdad? Tú eres un pollo y haz como pollo, o haz como águila, o haz como tigre, o haz como perrito, y tú ves a las personas que lo hacen. Entonces esa energía de hipnotismo está condensada ahí en ese momento y por eso se vuelve visible, perceptible y comprobable para nosotros. Pero eso no indica que durante todo el día esa energía no esté vibrando y estemos todos como dormidos, hipnotizados, cayendo poco a poco en ese sueño de la conciencia. Muchas veces mi esposo y yo platicamos, decimos, es que tenemos que ganarle al día porque es tan fuerte esa energía
que en el trabajo, que un problema de trabajo, que un problema de economía, que un problema familiar, que una pequeña discusión se vuelve grande, o sea, si no nos damos cuenta, ese hipnotismo. Y eso significa que aunque tenemos una enseñanza sagrada, sea la que sea, si estamos hipnotizados, seguimos jugando al juego de ese juego hipnótico. Aún en el nombre de Cristo estamos todavía haciendo cosas que no tienen nada que ver con Cristo o con la fuerza Cristo. Aún esperando a un Mesías, seguimos todavía, que es muy loable, que no digo que no sea admirable tener esa perseverancia, pero aún después de 2000 años seguimos abriendo la puerta a ver si llega Elías, ya sin la capacidad de un sentido común de decir, bueno, ¿y cómo será Elías, verdad? ¿Cómo voy a saber si es, no? O sea, ¿cómo lo voy a distinguir? ¿Cómo lo voy a reconocer? Por eso le preguntan a Jesús, cuando tú ya no estés, ¿dónde se va a festejar la siguiente Pascua? Y Jesús contesta, cuando salgan ustedes, ¿verdad?, allá en Jerusalén, y vean a un aguador, a un cántaros de agua, síganlo hasta la casa donde él entre. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente Pascua, la siguiente enseñanza de Pascua, viene dada por el maestro Samael, porque nos la vuelve a recordar en esta época de Acuario, en esta era de Acuario, vuelve a venir alguien que nos hace otra vez tambalear, que nos sacude un poco la conciencia, que nos dice, no te hagas que no eres el bueno, ni eres el santo, ni te esfuerzas y estás dormido, ¿verdad? Viene alguien que nos lo vuelve a recordar. Entonces, ese estar hipnotizado es no darnos cuenta de los símbolos que hay que encarnar, no darnos cuenta de que no es afuera donde tenemos que buscar, sino adentro de nosotros. Que Jesucristo, si lo queremos volver a ver, podrá volver a venir otro gran ser, y si lo demuestra por sus frutos, pues bendito y alabado sea que vengan grandes seres a esta humanidad que tanto lo necesita. Pero así podría venir 100 veces el mismo Jesucristo, como dice el maestro Samael, y de nada serviría si no despertamos, dice el maestro, ¿no? Entonces, nosotros seguimos venerando una Pascua, seguimos venerando tomar un pan y un vino, decíamos, en el mejor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos, porque cuando ahora vamos a alguna cuestión así religiosa, ya no hay pan y vino, ¿verdad? O ya lo que dan es algo muy diferente. Pero bueno, originalmente era el pan y el vino, ¿no? Pero aunque lo tomásemos, si no comprendemos qué es ese cuerpo y esa sangre de Cristo, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que Jesús haya partido el pan y el vino y haya dicho, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí mora y yo en él? Es decir, que hay que comer del cuerpo y la sangre de Cristo, pero eso lo entendemos todavía como un recipiente con sangre física y con carne física. O sea, así lo llamamos y no lo hemos comprendido. Ese cuerpo y esa sangre de Cristo, nos dice el maestro Samael, es el Hamletzoid del ser, dice el maestro. Es la sangre del cuerpo astral, la sangre y el cuerpo del mundo astral, que está relacionado obviamente a ese prana, a ese aire que respiramos, a esas energías crísticas, a esa energía solar, a ese sol que desciende precisamente en esta fecha de Pascua. No sé si me doy a entender. Ese ir a una pirámide como la de Kukulcán en la zona maya, o a Teotihuacán, o a Machu Picchu, o al lugar donde sea, siempre vamos a encontrar asociaciones. Perú, el Intihuatana. Ese Intihuatana es como la puerta, dice, donde se amarra el sol. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros necesitamos son esos átomos solares
crear a ese hombre solar, a esos átomos crísticos solares, ese átomo solar, esa energía crística solar, es la que debe de alimentar nuestros mundos internos, nuestros cuerpos internos. Nosotros tenemos que tomar de esa energía crística bajo la transmutación el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por eso cuando bendecimos o conjuramos decimos en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, por el poder de Cristo, no por la sangre física, porque parecería una cuestión, no sé, como decadente en lo que acabaron los pueblos antiguos cuando hacían sacrificios al sol, ¿no? O sea, ya cuando alguien no entiende el símbolo y le abre el pecho a alguien y le saca el corazón y se lo eleva al sol, pues estamos entendiendo que ya no entiende ese principio original de esos átomos crísticos, que en esta Pascua, o que en esta Semana Santa, o que en este equinoccio, o que en estas fechas de entrada de la primavera, con ese huevo de la fecundidad, del poder de ese universo, de la semilla viva, es lo que nosotros tenemos entonces que tomar. Sí. Están preguntando por qué los judíos no creen en el Cristo, por qué todavía no creen, y cuál es el Cristo que ellos creen. No, ellos siguen esperando al Mesías o al Cristo. O sea, no, para ellos no ha venido nadie, y no nos queremos meter a cuestiones ya, pues, sociales, pero sí podríamos decir que es interesante tener a un pueblo esperando siempre la llegada, ¿verdad? Sí. Tú mencionas ahorita la decadencia de los pueblos, pero yo digo que todavía existe eso a través de los milenios, a través de los cientos de años, y existen ejemplos muy claros. Yo ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, cómo es posible que un lugar como Irlanda, por ejemplo, que un muro esté dividido entre cristianos, y cómo es posible que el cristiano en ese momento que profesa toda la religión de Cristo, etcétera, todo se le olvida todo en ese momento y está en guerra contra los del otro lado, y los del otro lado igual. Y la otra cosa, que a través de los milenios nunca se ha acabado y no se sabe si se va a acabar allá con los judíos precisamente, y los palestinos, etcétera, todo eso. ¿Cómo es posible eso? Por eso digo, ahorita que mencionaste la palabra decadencia, creo que existe y existirá siempre esa decadencia en toda la humanidad, mientras, si viene otra vez el Cristo, si viene Dios, pues lo vamos a volver a crucificar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque de hecho lo estamos crucificando ahorita, ¿no? Con todas esas actitudes. Así es, o sea, los grandes seres en esos mundos internos de conciencia despierta, recuerdan ustedes que una vez hablábamos y decía el maestro Samael que nosotros estamos considerados como muertos todavía. Cuando Jesús dice deja que los muertos entierren a sus muertos, se refiere a que nosotros pues ahí dormidos pues que hagamos lo que... Pero si tú estás despierto, si tú quieres estar vivo en el reino de los cielos, hablando a nivel del cristianismo, entonces tú tienes que ver, oír, palpar los mundos internos. En esos mundos internos existe lo que se llama la logia blanca y también la logia negra. Siempre en pugna, ¿verdad? Como un misterio en esta creación, digámoslo así. Y esos seres que están siempre queriendo ayudar a la humanidad, ciertamente sufren por ver que nosotros no despertamos, ni a cañonazos, como se dice. Entonces, ¿cómo es posible? Estas eran como las reflexiones, y por eso es bonito tener un día de una plática más informal, porque todos podemos de alguna manera reflexionar, a lo mejor en voz alta o en voz baja, no importa, o en nuestro interior, pero sí también muchas veces mi esposo y mi persona nos preguntamos ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? O sea, si ya nos han dado todo y no lo vemos, precisamente es la fuerza de ese hipnotismo
que nosotros tenemos que, duele mucho, pero es muy doloroso, pero hay que despertar, comprender que no podemos seguir siguiendo líderes en el nombre de, porque eso lo único que hace es dormirnos más la conciencia. Así el líder que me dirija me guíe por el mejor camino, si yo voy con la conciencia dormida, de nada sirve, porque es solo un ego bueno o un seguidismo si no hay comprensión. Entonces, aunque duele mucho, hay que reconocer que no somos todavía cristianos, porque la palabra cristiano es aquel que encarna a Cristo, ¿verdad? O sea, no somos gnósticos, porque gnóstico es aquel que encarna la gnosis en su interior. Aspiramos, sí. Podemos unirnos a trabajar, sí. Necesitamos vivir en comunidad, sí. Pero ¿cómo es posible, como se dice, que si soy gnóstico me deje llevar por la idea todavía hipnótica de tantas cosas que están en contra de la muerte del ego, de la transmutación y del sacrificio por la humanidad? Lo que va en contra no me hace gnóstico, ¿verdad? Como lo que va en contra de la humildad y del amor no me hace cristiano. Como lo que va en contra de la compasión no me hace budista. O sea, son principios que o los vivimos día con día, cueste lo que cueste, o nos vendemos con una bonita filosofía, engañando a la conciencia, creyendo que estamos en el lugar correcto, sin darnos cuenta de todo lo que llevamos dentro. Dice el maestro Samael con esta pregunta: ¿cómo es posible que en la época de la Atlántida, la cuarta humanidad anterior a la nuestra, el pueblo, no dice esa palabra, pero ciertos personajes, es decir, se dieron cuenta de ese hipnotismo, de esa fuerza hipnótica? Y pues quisieron de alguna manera explicar el porqué de las guerras, el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento. Pero cuando algún personaje que menciona el maestro quiso codificar la enseñanza, transcribirla, mostrarla y ayudar a despertar o entregar un mensaje para despertar, inmediatamente fue criticado, juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Caminos que ya conocemos, ¿verdad? El cómo es posible, la única respuesta es que estamos dormidos. Dice el maestro Samael: si el boxista, el boxeador, despertara conciencia en el momento en que está en el ring con su contrincante, se bajaría lleno de vergüenza de lo que está haciendo. Estoy hablando del boxeador, pero también estoy hablando del que aplaudimos y del que hacemos una gran historia y nos divierte y nos entretiene. ¿Qué dijo el pueblo romano? Por cierto, que ahí comienza en esa época la edad de Kali Yuga. El Maestro Jesús vino a anunciar el Kali Yuga. Él vino a decir: ya comienzan los tiempos del fin. Entonces, ¿qué decía el pueblo romano? O los césares en ese tiempo, ya decadentes. ¿Qué pide el pueblo? Pan y circo. Pues denle circo y que se aguante con el pan, ¿verdad? La forma de tener la conciencia dormida. Pan y circo, dicen aquí antes de que... Pan y circo. La forma de tener la conciencia dormida es eso. Es que en el momento que alguien quiere despertar, la propia naturaleza dice: no, no quiero que despiertes. Vamos por partes. Dice el maestro Samael: si a un soldado que lo mandan a la guerra, en mitad de la guerra despertara conciencia, renunciaría a matar, renunciaría a la guerra, porque no sabe ni por qué está matando, porque el ideal que le han metido como programa en su cabeza es pues por la patria, pero en realidad sabemos, sobre todo en esta época, que no es así.
Entonces, si alguien despertara conciencia en plena guerra, diría, no puedo, o sea, no, me retiro, me retracto, como sea, pero no voy a levantar el arma por alguien que no conozco, que no me ha hecho nada. ¿Comprenden? ¿Cómo es posible? Todo está aquí, en ese hipnotismo de la conciencia, en ese sueño de la conciencia. Y aunque ustedes no lo crean, renunciar al sueño de la conciencia por el solo hecho de amar a la humanidad es algo que importa. Decir, yo ya no voy a ir a aplaudirle al boxeador, y no porque tenga nada en contra del boxeador, implica una cadena de muchas cosas que cuando comienzas a despertar te das cuenta y dices, pero si me estaban utilizando, ¿verdad? Utilizados son desde los presidentes hasta los súbditos, desde los reyes hasta los no reyes, por esa fuerza hipnótica. Entonces, pues nosotros tenemos que despertar, comprender que estamos dormidos, ¿no? ¿Querían comentar algo? Pues ponen varias cosas, dicen que nos llevamos por el corazón. Pero así nunca va a llegar Jesús porque en nosotros está. Así es. Y es que no es que tenga que llegar, es que está al principio, nada más hay que trabajarlo. Dicen que buscas primeramente en el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura hasta la muerte de Él. Sí, pero todo hay que meditarlo, todo hay que meditarlo. Dice, buscar el reino de Dios, pero ¿cuál es el reino de Dios? Pues tengo que esforzarme en encontrar ese reino de Dios, porque si voy por el reino de Dios que me dicen que es, pues nunca lo voy a encontrar tampoco, ¿verdad? Eso es así, o sea, si uno se deja llevar por su ser, ¿no? Preguntaban por aquí lo de la sangre de Cristo. Lo de la sangre, ahora regresamos un poquito a hablar de esto, ¿no? Bien, sí, sobre el hipnotismo, pues solamente recalcar eso, ¿no? Históricamente esto ha sido y será mientras estemos dormidos, pero quería compartir que también es cierto que hay una fuerza de energía, como se ha dicho en otras pláticas, que impulsan al despertar a todo ser humano, que estamos, así como quisiéramos romper los muros que dividen sociedades, ¿verdad? Así tenemos que romper los muros psicológicos para entrar a la nueva era, para sintonizarnos por lo menos a esa entrada de esa era que el maestro llama de Acuario. Él dice, bueno, entramos en el 62, pero energéticamente e internamente no hemos entrado. El salto a esa edad de Acuario es la nueva edad de Oro, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ser siempre meditado y ante todo revisar nuestros intereses muy ahí en el fondo, ¿verdad? Muy ahí en el fondo, porque donde me interesa, como que dejo que la conciencia se duerma, ¿no? Como que donde va en contra de mi comodidad, entonces, bueno, le doy chancecito a que la conciencia tome un sueño, ¿no? Pero cada uno de nosotros en el fondo lo sabemos. Si cada día de nuestra vida por lo menos nos levantamos a poner conciencia a las cosas, a dejar de quejarnos tanto, a hacer con conciencia nuestra vida. El maestro Samael nos explica lo siguiente: nosotros podemos crear los cuerpos de oro. Quetzalllano es el nombre, dice, interno del cuerpo astral. Nuestro primer paso es salir en cuerpo astral, creando el cuerpo astral, pasando por esa iniciación de ese tercer. Que todo esto es un proceso muy profundo y muy largo. El maestro nos explica, quien crea este cuerpo astral superior, cuando muere, cuando desencarna cuando entrega este cuerpo físico, sigue viviendo y tiene la posibilidad de continuar el trabajo en el mundo astral. Es que esto es muy importante que lo comprendamos. Nosotros estamos luchando por conquistar nuestra vida espiritual, no solo nuestra vida humana y física.
Si nosotros logramos la eliminación por lo menos del 50% de nuestros agregados, transmutamos nuestras energías y despertamos conciencia, cuando desencarnemos podríamos entrar a lo que el maestro Samael llama la liberación breve o corta o intermedia. No es una liberación final, pero dice que muchos la han utilizado, es decir, evitar regresar a este cuerpo físico para volverse a dormir por esa fuerza hipnótica y volverse a encarnar en una nueva humanidad de oro. Y mientras, dice, ser ayudado en el mundo astral por su Madre Divina, por todos los maestros de la Logia Blanca, etcétera, etcétera. Es decir, tener la posibilidad de continuar el trabajo. Las religiones tienen todos estos principios ahí enseñados, pero se han tergiversado porque, como decíamos, no interesa que el ser humano despierte. La propia naturaleza está en contra de que despertemos. Hablábamos de la hipnosis colectiva, hablemos de la hipnosis personal. Dice el maestro Samael, dense cuenta que la fuerza de la naturaleza va a estar en contra de ustedes mismos, porque si pasa una hora de plática o ya estamos muy cansados, su propia naturaleza les va a hacer que ustedes no escuchen bien la conferencia, decía. Es decir, van a empezar a bostezar, se van a dormir, se les va a picar el cuerpo, les va a dar sed, les va a dar tos, les va a dar algo, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si no podemos ni con nuestro propio cuerpo, pues, ¿cómo vamos a despertar conciencia? Decía el maestro Samael. Tampoco quiere decir que seamos como faquires, sino que nos observemos, nos demos cuenta. Como cuando vamos a meditar, decimos es que estoy cansadísimo y nos dormimos, ¿verdad? Como cuando queremos tener un tiempo para la conciencia, nos llega un trabajo extra, nos llega algo sucede. Entonces, bueno, pues ya solamente para finalizar, compartirles, comentarles que más adelante luego lo podríamos explicar más ampliamente de acuerdo a como lo enseña el maestro Samael y pues que cada uno lleve su vivencia a su hogar, pero nosotros necesitamos en una semana de Pascua tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos tomar de esos átomos crísticos que existen en el universo, en el prana, en el aire que respiramos, en el sol. Necesitamos atraer esas energías, dice el maestro, astrofísicas, astroquímicas, es decir, de toda la fuerza planetaria que existe, de toda la creación, de ese hálito de vida que vibra en todo lo que nos rodea. Allí vive Cristo también, es decir, esos átomos solares son crísticos. Sí es cierto que si se bendice el pan y el vino en una forma correcta, se impregnan de esos átomos crísticos y pueden ayudarnos a impulsarnos a tener motivación para el trabajo interno. Pero tomar el cuerpo y la sangre del Cristo, al fin y al cabo se traduce en transmutar nuestras energías para crear el cuerpo astral solar, que tiene su sangre y que tiene su cuerpo, ¿verdad? Es cuerpo y es sangre del Cristo, porque acuérdense que en la tercera iniciación, o sea, de fuego, está relacionada al cuerpo astral y es allí donde se vive pues en ese nivel la primera vez el drama de Cristo. ¿Lo recuerdan cuando hablamos de José el Soñador? Es en ese ascenso hacia el cuerpo astral donde nosotros podemos también tomar esa sangre y ese cuerpo de Cristo, es decir, crear el cuerpo de oro astral para tener conciencia y vivencia de los mundos internos, para dejar de ser solamente el habitante esclavizado del Egipto, para que Moisés nos saque, ¿verdad?, de ese Egipto, de ese mundo material, ¿sí? Entonces, es más o menos esa la reflexión en esta Pascua, ¿no? Que nosotros, pues, a nivel de nuestras tradiciones, por educación, por cultura, festejamos Semana Santa y Semana de Pascua, ¿no? Pues porque
En realidad se volvieron 2 festejos, pero la Pascua siempre se ha festejado. La festejó dentro de su Semana Santa, ¿verdad? Luego, bueno, ya vino históricamente que no se mezclara, que no se pareciera un festejo de los judíos con los católicos o cristianos, y bueno, las separaron en fechas, pero recuerden ustedes que están asociadas siempre, ¿verdad?, a lo que es ese movimiento de la primavera, ese sacrificio del sol, ese descenso del sol, que no es otra cosa más que esos átomos crísticos, ese cuerpo y esa sangre también de ese Cristo interior, que está en todo lo que nos rodea, pero que definitivamente debe de regresar en nuestro interior. Siempre tiene que regresar desde adentro. Por eso un Jesús advierte de que algunos se van a hacer pasar por Él. Pues, y también dice que va a regresar. Entonces dices, ¿y cómo te voy a reconocer? Si por un lado me dices que tenga cuidado y por otro lado dices que vas a regresar. Pues la única manera es escuchando, escudriñando el corazón, despertando conciencia. Dicen que no nos olvidemos de dar algún día el éxodo y su simbolismo. Claro que sí. También estaría el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis sería... Porque antes que el éxodo hay que hablar del Apocalipsis. Sí, es verdad que hay mucho que transmitir. La enseñanza que dejó el maestro Samael es tan vasta que uno no podría... Dice uno, ¿cómo puede ser que haya aprendido tanto en una sola vida alguien, no? Pero en realidad es que recapitula, ¿no? El conocimiento está dentro. Y entonces quien tiene ese donum Dei que habla el maestro Samael, pues puede comprender por propia revelación todo, ¿no? No es que pues haya que pasar la vida estudiando a la letra, sino pues luchando por ese despertar, y cada ego que tengamos la oportunidad de trabajar, aunque nos duela, después de verdad tener la alegría de tener esa oportunidad. Cada vez que podamos tener la oportunidad de servir con conciencia, hasta donde nuestra conciencia dé, pues maravilloso, ¿no? Y ahí sí no aplica cada vez, sino siempre tener convicción de que hay que transmutar nuestras energías, como soltero, como casado. Y el casado también como soltero, porque no hay días en que no va a transmutar como casado. Habrá entonces que usar la práctica de soltero, que es fácil que se nos olvide también a veces. Decían cuál usar mejor, si la de Hamsa o la de Pranayama, no sé qué cualquiera de las dos. O sea, realmente el Pranayama como práctica de transmutación para soltero es muy recomendable, ¿no? Pues a la hora de levantarte, en la tarde, antes de dormir. Pero si estás meditando, fácil, para no perder ese estado de tener que mover el cuerpo, usar el Hamsa, es lo que cada uno va sintiendo, ¿no? Además, gracias por esta conferencia y reflexiones. Las practicamos no por estos días en recordar la pasión de Jesucristo, sino por toda nuestra vida. Bendiciones. Así es, que la Navidad llegue, no importa que no sea un 24 de diciembre, que llegue en nuestro corazón cuando tenga que llegar para cada uno, que se rompan las fronteras, ¿verdad?, de las falsas creencias, del fariseo interior, de los escribas interiores, que podamos romper nuestras ataduras y poder convivir en paz, con respeto y amor a todos los seres, sea la religión que se profese. Todas se tienen que reencontrar en un mismo fin, que es la liberación y autorrealización del ser humano. Todas, al fin y al cabo, son, como dice el maestro, perlas engarzadas al collar del Buda, así que, o al collar de Dios, como se quiera entender. Así que tenemos que respetar incluso y admirar los principios que existen en todas las religiones. Es la única manera que podríamos decir que respetamos y amamos la que nos tocó profesar, porque alguien que dice que ama mucho su religión y detesta, odia y mata a los que son de otra religión no puede amar su religión, ¿verdad? Bueno, pues que pasen todos buenas noches,
Hasta el martes que viene, hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias.